Luces y sombras de nuestra historia. Le vamos a agradecer a Miguel Ángel Silva, que nos dio el pie con su programa anterior, Justo en el Ojo. Bienvenido, doctor Javier Garín. Buenas noches. Bienvenido, doctor Letieri. Muy buenas noches. Y Pablo, nuestro genio operador. Bueno, también le damos la bienvenida a nuestros oyentes fieles, como siempre. Y les recordamos que se pueden comunicar con nosotros por las redes sociales, por Facebook y también por teléfono al 4371-4740. Estamos transmitiendo en vivo, así que pueden dejarnos sugerencias, opiniones, buenas, malas, aceptamos todo. Así que bueno, vamos a hablar hoy de un tema que tiene un poco que ver también con algo que hablamos el programa pasado, que fue el tema del conflicto de Malvinas, y que decidimos titularlo Héroes con pies de barro, o Héroes o Demonios, Héroes o Traidores, ¿no? Porque fueron personajes que para algunos fueron héroes, pero que tuvieron ciertas actitudes un tanto extremas o controversiales que dieron a y crímenes incluso que bueno, que se prestaron a análisis posteriormente de la historiografía bastante complejos, ¿no? Uno de ellos, bueno, vamos a aclarar también que hemos recibido una sugerencia de un oyente acerca del programa pasado, en el cual habíamos dicho que el capitán Giaquino había sido uno de los primeros caídos, fue el primer caído en Puerto Malvinas. Argentino, en Malvinas, y capitán de fragata, exacto, Pedro Giaquino. Pedro Giaquino, y que nos han aclarado que él había estado acusado como represor durante la última dictadura cívico-militar, con lo cual se ha pedido que su nombre no aparezca como en los recordatorios de Malvinas, ¿no? El que nos mandó la aclaración fue un excombatiente de Malvinas, sí. Ernesto Alonso, bien, que vio nuestro programa y nos mandó un recorte, una nota de página 12, que salió en el año 2011. En el año 2010, ante un juez de Santiago del Estero, un hombre que había sido de ahí, de Santiago del Estero, que había pertenecido a la Armada, sí. Prestó declaración diciendo que el capitán Giaquino en realidad había participado en la represión ilegal. Aclaremos lo siguiente, nosotros no nos consta esto. Esto es una declaración de un testigo. No estamos en condiciones de afirmar si es verdad o es mentira, pero sí fue una declaración ante la justicia. Incluso después se pidió su declaración en la causa de Campo de Mayo. Bien. De este mismo testigo. Sí. ¿Qué es lo que dijo? Dijo que el capitán Giaquino era su superior en la época de la lucha contra la guerrilla, y que en cierta oportunidad le dio la orden de ejecutar a un prisionero que estaba encapuchado, secuestrado, que estaba encapuchado de rodillas y con las manos atadas, sí. Y que testigo se negó a cometer ese hecho, con lo cual iniciaron una persecución tremenda hasta que pidió la baja de la Armada. Esto es lo que declara este hombre en el año 2010, aclaremos. Esto se toma conocimiento recién en el año 2010. Hasta ese momento, la figura de Giaquino y el nombre de Giaquino se lo habían dado a plazas, incluso había en la ciudad de Mar del Plata, donde había prestado, en la base naval había prestado servicios. En el Consejo Deliberante había un busto del capitán Giaquino que fue retirado por pedido de la Comisión Provincial de la Memoria. Ahora, acá hay dos posiciones, ¿no? Los que dicen, que ponen en duda, digamos, la acusación que le hace esta persona, este testigo, y los que dicen que sí, que eso fue así, y que por lo tanto no corresponde honrar la memoria del capitán Giaquino.
Y hay un tercer grupo que dice, bueno, independientemente de que haya sido represor, sobre todo en Mar del Plata, independientemente si fue o no represor, sí es cierto que fue un caído en Malvinas y que por lo tanto merece el respeto por ser tal. Nosotros no vamos a abrir juicio sobre eso, porque obviamente no estamos en condiciones de aseverar. El hombre también está muerto, no está en condiciones de defenderse. Pero dicen los que sostienen esta acusación que en su legajo hay una serie de indicios o de cuestiones que indicarían que habría participado en grupos operativos durante la dictadura. Bueno, lo hacemos con fines de aclarar. Con fines de aclarar y además porque de alguna manera fue el disparador de este programa. Exacto. Porque puede suceder efectivamente que alguien se comporte como un héroe en un acto de guerra o en un acto de servicio y que al mismo tiempo tenga otro tipo de conductas que distan de ser heroicas o que distan de ser loables, ¿no? Y bueno, vamos a hablar de uno de esos personajes, quizás en la primera parte del programa, que es un personaje muy curioso de nuestra historia, que lo hemos mencionado ya en el programa sobre Rosas. De Rosas, sí. Que es el general Juan Lavalle. Sí. Justamente, un individuo que en las guerras de la independencia sobresalió como un héroe extraordinario y que después cometió todo tipo de crímenes cuando se enzarzó en la guerra civil, ¿no es cierto? Así es. Pero bueno, ese es un interrogante, ¿no?, que queda siempre planteado, que es el hecho de cómo se inclina la balanza y cómo se establece un juicio respecto de alguien y realmente si corresponde hacer el juicio, ¿no? Porque en realidad estamos, como decía Javier recién, analizando dos realidades distintas. Hay un cierto consenso respecto de que sí, efectivamente, formó parte de estos grupos de tareas, lo cual lo ubica muy claramente en un segmento, pero luego también está su participación en la guerra. Y esta guerra tiene la particularidad de que es una guerra llevada adelante por la dictadura, aun cuando esté reflejando un sentimiento popular y un apoyo evidentemente indubitable. Entonces, aquí está la cuestión, es decir, evidentemente si se les da una tarea determinante a una persona, tiene que ser alguien que tenga que tener algún tipo de respaldo dentro de esa estructura de poder. Ahora, por el otro lado, no sabemos, recordemos que en el momento en que se produce la guerra, ya teníamos la presión sobre los derechos humanos, sobre la cuestión de los desaparecidos y demás, y algunos sugieren que, bueno, de alguna manera se habría tratado de correr del medio a ciertos personajes que habían sido identificados por grupos de derechos humanos o por las Madres de Plaza de Mayo como participantes de la represión. Entonces es una historia que vamos reescribiendo todos los días, porque, por ejemplo, hace poco salió el tema del aprovisionamiento de armamentos en la guerra y cómo intervino hasta el Estado de Israel en ese aprovisionamiento. Todos los días vamos encontrando cosas respecto de la guerra de Malvinas que nos muestran una riqueza que en su momento no tuvo, por el silencio del momento y luego por el intento de invisibilizar la guerra de la década siguiente. Entonces me parece que estas son cuestiones para tener en cuenta y que nos muestran que es difícil pensar a alguien que haya tenido una coherencia, sino que siempre hay contradicciones. El problema es que la contradicción en el caso de Giaquino parece haber sido una violación sistemática de los derechos humanos. Bueno, tenemos el caso de Astiz también, claro. Que fue enviado a Georgias y estuvo en las islas infiltrado. Georgias al frente de un comando. Lo que sucede con el caso de Astiz es que fue, a diferencia del de Giaquino, por eso conviene separarlo. Sí. Astiz fue identificado de inmediato como un represor. De Giaquino esto recién apareció muchos años después. Incluso, digamos, manifestaron su sorpresa, profunda sorpresa y obviamente un dolor y consternación los familiares, que de esto no tenían la menor idea, ¿no? O por lo menos no tenían conocimiento, se enteraron con esa acusación, ¿no? Sí. Bien, Javier. Bueno, hablamos un poquito de Dorrego, este personaje de Lavalle. Perdón, de Lavalle.
Miren, fue como un acto fallido, porque bueno, fue justamente el fusilamiento de Dorrego digamos... El acto que lo condenó ante la posteridad. Así es. Pero Bien. no, digamos, y acá está la curiosidad de lo contradictorio que dice Letieri, ¿no? Sí. Cómo un mismo personaje reviste estas dos condiciones. Esto es tan compleja la historia, por eso nosotros insistimos en hablar de luces y sombras. De alguna manera nos trae a la memoria la historia de Borges, el famoso cuento, el tema del traidor y del héroe. Sí. Un personaje que pertenecía a las luchas de Irlanda por su independencia y que de repente descubren que en el cuento de Borges era un agente de los ingleses, un espía infiltrado en el movimiento independentista irlandés. Entonces, cuando hacen ese descubrimiento, deciden ejecutarlo. Lo ejecutan en forma pública en un previo acuerdo con el ejecutado, digamos. Sí. Durante la representación de una obra teatral lo ejecutan en el teatro y curiosamente lo presentan como que fue un atentado y que era un mártir y un héroe de la lucha por la independencia, pero en realidad se había tratado de una ejecución de sus propios compañeros por traidor. Entonces, esas cuestiones están muy confundidas en la historia. Es muy frecuente que esto pase, que de repente alguno es un héroe y resulta que en realidad es un traidor o en realidad es un verdugo. Y en el caso de Juan Lavalle tenemos claramente este caso. Fue una vida muy novelesca la de Lavalle, Juan Galo Lavalle, un hombre que a la época de la Revolución de Mayo tenía 13 años. 2 años después, él venía de una familia, incluso se dice que era descendiente de Hernán Cortés por una de sus líneas familiares, y provenía también de una casa que tenía digamos, estirpe nobiliaria de Francia. Por su apellido es de origen francés, está castellanizado. Y Juan Lavalle, a los 15 años ingresa como voluntario, como granadero del regimiento recientemente creado por San Martín, del regimiento de granaderos a caballo. Sí. Y a partir de ahí tiene una carrera estrechamente vinculada a San Martín y a Alvear en una primera instancia. A las órdenes de Dorrego, justamente, en determinado momento, el hombre al que él años después iba a fusilar, presta servicios en la banda oriental combatiendo a Artigas y participando también del sitio de Montevideo, siendo muy joven. Luego pasa al ejército de los Andes. Con San Martín cruza los Andes y participa de manera muy heroica en las batallas tanto de Chacabuco como de Maipú, como en la derrota de Cancha Rayada. Y luego lo acompaña a Perú. Y en Perú tiene una serie de actuaciones muy destacadas. Una fue en la guerra que se llamó de la Sierra, en donde participan en una serie de combates, realmente desplegando una enorme valentía. Era un hombre de una gran valentía, de gran capacidad de liderazgo en el combate, ¿no? Sí. Y luego sigue combatiendo cuando San Martín se retira del Perú y queda un grupo de tropas argentinas combatiendo a las órdenes de Bolívar. Sí. Y participa en una serie de combates claves, participa en Pichincha, en Riobamba, donde tuvo una actuación tan heroica y tan destacada que pasó a conocérselo como el León de Riobamba. Después de eso va a la guerra del Brasil. Sí. Y participa también en las principales batallas de esa guerra, también con un destacadísimo rol, en donde fueron varias las ocasiones en las cuales, tanto en el Perú como en la banda oriental, estuvo al frente de cuando había alguna retirada, socorrer a sus compañeros, salvarlos, frenar al enemigo, derrotar al enemigo muchas veces superior en número. Tenía gran habilidad guerrera,
y mucho arrojo y valentía. Hasta ahí vemos un Vamos Lavalle. Sí. Y de repente vemos una transformación que ocurre justamente hacia el final de la guerra con el Brasil. Ocurre cuando Lavalle se siente tentado de ingresar en la política. Con la caída de Rivadavia, con la asunción de Dorrego, al cual Lavalle no quería. Dorrego, ya lo hemos mencionado, era un tipo que tenía rasgos de personalidad que no siempre le deparaban amistades entre sus pares, digamos, si bien tenía mucha llegada a los sectores populares. Y pienso que en buena medida una dosis grande de ambición de Lavalle, de querer aprovechar la circunstancia del momento para tratar de alzarse con el poder. Y esto lo lleva al conocido episodio, digamos, que ha marcado toda su vida y su memoria postrera, y del cual él se arrepintió durante muchos años, lo que no le impidió seguir cometiendo otros crímenes, que fue el fusilamiento de Dorrego. Un fusilamiento del cual seguramente Alberto nos puede brindar mayores detalles, pero donde el Partido Unitario le calienta la cabeza al Partido Unitario, momentáneamente derrotado, le calienta la cabeza a Lavalle para buscar una especie de venganza o de, digamos, revancha. Y aprovechando el enojo que había en el ejército acababa de ganar prácticamente la guerra al Imperio del Brasil, realmente en acciones brillantes, y en la diplomacia, empezando con el gobierno de Rivadavia por la actuación de su ministro Manuel García. Actuando, haciendo gestiones muy equívocas, cediendo en lo diplomático lo que se había conseguido por las armas, y luego Dorrego, que se ve obligado a firmar ese acuerdo, el acuerdo de paz, con algunas modificaciones, pero en definitiva los combatientes que habían participado en la guerra con el Brasil estaban furiosos. Y Lavalle aprovecha esta circunstancia de que Dorrego había firmado ese acuerdo, y además la inestabilidad política que había en ese momento en la provincia de Buenos Aires, y se produce el famoso la derrota de Dorrego, su captura y su fusilamiento injustificado desde todo punto de vista, ¿no? O muy justificado, según, de acuerdo a los intereses que estaba afectando. Claro. Porque aquí es interesante esto que está aquí relatando Javier, porque cuando tengamos en cuenta que la guerra con el Brasil se estaba ganando, pero en el momento clave de dar la estocada final, Rivadavia decide que, recordemos que en ese momento es cuando Rivadavia llega a la presidencia antes de que la Constitución cree la figura presidencial y que luego se va a sancionar una Constitución, y en ese contexto Rivadavia decide que prefiere utilizar el ejército para ir a reprimir a los caudillos federales en lugar de avanzar en la ofensiva contra Brasil. Esto generó que se fueran resignando posiciones. Y ahí aparece un poco cuál fue la mano de Gran Bretaña o cuál fue la intervención para este cambio en la política que generó que una guerra ganada no se terminara de definir y que se llevara a la mesa de negociaciones a través de la acción de justamente Manuel García. Y por el otro lado, que las tropas de Rivadavia que avanzan sobre las provincias terminan siendo derrotadas en casi todas partes. Y donde no terminan siendo derrotadas, como en el caso de Tucumán, terminan convirtiéndose en caudillos provinciales. Y entonces, efectivamente, la situación de no poder sostener el frente externo y de haber sido derrotados en el frente interno, llevó a la caída de esa constitución, de la presidencia y de ese orden nacional que trató de instalar en ese momento Rivadavia. Vuelven las autonomías provinciales y ahí es donde hay que elegir un gobernador. Y ahí llega la gestión Dorrego. Cuando Dorrego llega a la gestión, se encuentra con que tiene que tomar una decisión respecto de una guerra que no puede continuar y que en la mesa de negociaciones se va a perder, o se ha perdido de hecho. Sí. Entonces, y tienen suerte de alguna manera en que la banda oriental no pase al Imperio de Brasil,
por imposición de Gran Bretaña, que sostenía históricamente que lo que es hoy el Uruguay tenía que ser un estado tapón, ¿no? Es decir, un estado que generara inestabilidad en el Río de la Plata, que fuera Para inviable no ser, económicamente, claro. que se recostara sobre Brasil o sobre Sí. aquí, sobre el Río de la Plata, o sobre la Argentina posterior. Pero el dato interesante aquí es por qué Dorrego resulta, a ver, tan molesto. Una de las cuestiones, lo que gana en general, a ver, el malestar, por un lado los unitarios, bueno, habían sido desplazados del poder y tenían ansias de volver. Pero Dorrego hace algo que lo pone, de alguna manera, lo enfrenta con esos sectores que habían concentrado la riqueza y el poder económico y político, que es que él quiere largar un empréstito interno para comprar, para levantar el empréstito de la Baring Brothers. Entonces, él decía que era mejor deber adentro que deber afuera y de ese modo se recuperaba la soberanía que se había concedido con el empréstito de la Baring. Ahora, larga el empréstito y no lo compra nadie, porque los que podían comprarlo eran todos aquellos que estaban enganchados en el negocio de la vinculación con Gran Bretaña. Sí, sí. Entonces, Dorrego fracasa con esto, pero resulta muy poco confiable para ese sector económico, poder político débil, poder económico más fuerte, vinculado con el exterior, y es ahí donde se suma este malestar de los excombatientes respecto de cuál es la salida, que no tenía otra Dorrego en ese contexto. Es por este motivo que acá se produce una nueva violación del orden, que es el hecho de que los unitarios convocan a una asamblea en una plaza, en un horario Sí, hacen toda no una habitual, payasada y se hace autodesignar cuando gobernador. existe una ley provincial que disponía lo llamado electoral y demás. Entonces, a mano alzada, lo votan o lo eligen a Lavalle y le ordenan que lleve adelante la deposición de Dorrego. Lavalle cree que de ese modo se va a entronizar por la ambición que vos señalabas políticamente y va adelante, pero en un momento, cuando ya lo ha desplazado a Dorrego, se pregunta si lo tiene que ejecutar. Y ahí es donde llega la carta del Carril, donde le dice, bueno, invente alguna excusa y ejecútelo, porque Sí. este tipo preso, Sí. sobre todo porque Rosas le había advertido a Dorrego lo que iba a Lo pasar, que- sí. Dorrego le hizo caso omiso de esto y Rosas se fue y ya estaba reunido con Estanislao López para venir a avanzar sobre la provincia. Con Dorrego preso, Rosas y López avanzando sobre las provincias, el futuro unitario No quedaba sí, realmente sí. muy cuestionado. Y es ahí donde toma la determinación. No se supo nunca porque, digamos, Lavalle no era un tipo de andar buchoneando, tenía cierto honor, Bueno. digamos, y él mantuvo en secreto las cartas Sí, en donde varios personajes, no solo Salvador María del Carril, No. le escribían y le decían, lo instaban a que lo A que lo ejecute a Dorrego. Agüero, García. Agüero, Julián Agüero. Sí. Y también querían, obviamente, una persecución tenaz contra todos los federales más destacados del momento, ¿no? Y la carta más conocida es la de Salvador María del Carril, este personaje rivadaviano, Sí. que le escribe diciendo, la prisión del general Dorrego es una circunstancia desagradable, lo conozco. Ella lo pone a usted en un conflicto difícil. La disimulación en este caso, después de ser injuriosa, será perfectamente inútil al objeto que me propongo. Hablo del fusilamiento de Dorrego. Hemos estado de acuerdo en ella antes de ahora, porque habían tenido una reunión Previa, claro. previa, antes de que había venido Lavalle herido por en una batalla, se había tomado una breve licencia y en ese breve encuentro ya habían acordado que lo iban a fusilar a Dorrego si lo llegaban a poder voltear. Dice, hemos estado de acuerdo en ella antes de ahora, ha llegado el momento de ejecutarla, como que le está reclamando, ¿no? Prescindamos del corazón en este caso, una carta maquiavélica. La ley es que una revolución es un juego de azar en la que se gana la vida de los vencidos cuando se cree necesario disponer de ella. Fíjense qué concepto, ¿no? El que gana la revolución gana el juego de dados y puede liquidar a sus oponentes. Haciendo la aplicación de este principio de una evidencia práctica, la cuestión me parece de fácil resolución. Si usted, general, la aborda así a sangre fría, la decide. Si no, yo habré importunado a usted en vano.
Y lo que es más sensible, habrá usted perdido la ocasión de cortar la primera cabeza de la hidra, y no cortará usted las restantes, las cabezas de la hidra, que la hidra era el federalismo, digamos. Claro. Nada queda en la República para un hombre de corazón. Entonces claramente le dice, prescinda de sus sentimientos y liquídelo. Perdona, pero lo interesante es que Salvador María de Carril fue el primer presidente de la Corte Suprema posterior y el que más tiempo desempeñó ese cargo. Claro. Cosas curiosas. No, que curiosas no. Bueno, y Manuel J. García, quien firma el acuerdo que da origen a todo esto, Sí. después fue funcionario de varios gobiernos, incluido del restaurador, del propio Rosas. O sea, vemos cómo los personajes estos van cambiando de bando según cómo les convenga, ¿no? Que hasta Rivadavia desconoce el tratado que había Claro, hecho Rivadavia, García, o sea... Rivadavia era cipayo, pero no tanto como García, cuando le llegó Claro, cuando le llega esta noticia, Sí. dice, pero ¿cómo es muy puede...? gracioso, porque la prensa de la época dice, el ministro británico Manuel J. García. Claro, es increíble, son cosas que bueno, pasan la cuestión es que después de este episodio, Lavalle se da cuenta que por más que derrocó y fusiló a Dorrego, no puede gobernar. Intenta ejercer el cargo durante unos meses, hasta que finalmente se ve obligado a irse. Sí. Y ahí dejamos el suspenso. Vamos a un corte. Así que bueno, ¿tenemos mensajes? Por ahora no. Bueno, seguimos. Vamos avanzando con el caso de Lavalle. Perfecto. Es un caso muy particular, como dijimos, tiene mucho de novelesco. Bien. En determinado momento, Lavalle, no conforme con haber fallado en su tentativa, por todos los medios intenta volver al poder en Buenos Aires. Su obsesión era ir a Buenos Aires. Primero participa en la banda oriental de un levantamiento. Se había creado este nuevo estado, la banda oriental, como efecto del acuerdo de la guerra del Brasil. La Cisplatina. Claro. Sí. Y él participa en el derrocamiento de Manuel Oribe, que era un hombre que después va a ser uno de los aliados de Rosas y un enemigo jurado, y que va a perseguir a Lavalle hasta su muerte. Sí. Después hace una serie de intentos de volver, aprovechando circunstancias o victorias del Partido Unitario, digamos, aprovechando la presencia de José María Paz en algunas provincias, la presencia de una liga en el norte del país que también era adversa al gobierno de Rosas, y él intenta entrar, pero no lo hace. En determinado momento se produce el alzamiento que se conoció como de los Libres del Sur, que era un grupo de... En coincidencia con el bloqueo francés. Claro, contando él con la promesa del apoyo de los franceses y de algunos sectores terratenientes de la provincia de Buenos Aires adversos a Rosas. Él anuncia o les hace saber que va a invadir y va a atacar a Rosas, pero finalmente no lo hace, con lo cual los Libres del Sur quedan prácticamente desguarnecidos y son derrotados. En cambio de eso, intenta entrar por Entre Ríos y por Corrientes, donde ahí encuentra otro aliado enemigo de Rosas, que era el gobernador de Corrientes. Bueno, a partir de ahí viene una serie de sucesos en los cuales por momentos pareciera que la suerte lo fuera a acompañar, pero nos encontramos con un hecho muy curioso que hace notar Sarmiento en el Facundo, que dice que Lavalle cambió su forma de guerrear, que guerreaba a la europea y con eso obtuvo muchos éxitos, y como no le fue bien después de lo de Dorrego, empezó a adoptar los métodos de la Montonera, es decir, la guerra de guerrilla, con lo cual le fue peor. Entonces estas invasiones de Lavalle, que fueron importantes, que causaron una conmoción en su época, que la vemos reflejada en alguna que otra pieza musical, como por ejemplo La Pulpera de Santa Lucía, que se fue con
se abandonó la pulpería junto con un payador que pertenecía al ejército de Lavalle, dice la canción, cuando el año 40 moría. Entonces él intenta vanamente tratar de desbancar a Rosas, no lo consigue, y empieza a hundirse en un lodazal de acciones que lo único que hacen es empañar la gloria que había adquirido como guerrero de la independencia. Mira, acá hay un tema, me parece que vos lo marcaste, pero que es importante reafirmarlo, ¿no? Que es este cambio en lo que tiene que ver con las tácticas de Lavalle. Pero ¿por qué razón? En primer lugar, yo creo que hay un intento de descalificación de Lavalle, porque Miguel Lavalle mata a Dorrego. Cuando se ven las consecuencias, inmediatamente los unitarios se separan y de ahí le ponen el apodo de la espada sin cabeza. Claro. Que son los propios unitarios que dicen, bueno, el responsable es este. Y Lavalle, como vos decías, en lugar de mostrar las cartas de Carril, las cartas se conocen después de muerto. Claro, sí. Entonces él genera de alguna manera una cobertura de silencio. Pero el problema que tenía Lavalle era que ya no había ejército de línea. Razón por la cual, aunque hubiera querido seguir peleando en los términos anteriores, ya no existía la disciplina militar. Lo ponían a cargo de tropas, pero que era un rejunte de gauchos que luchaban en la montonera. Claro, y evidentemente él no tenía la misma habilidad para hacer la guerra montonera que la que tenía como militar de línea, en donde se destacaba. Claro. Hemos visto, por ejemplo, creo que en la batalla de Ituzaingó, si mal no recuerdo, él al frente de menos de 100 jinetes puso en fuga a 600. Es decir, era un hábil militar de línea. El problema era cuando intentó guerrear en estas condiciones, en donde además tampoco tenía el apoyo de las poblaciones. Que eso fue determinante, porque llega a Buenos Aires, pero se encuentra que no puede hacer nada porque la gente no lo acompaña, rechaza su tentativa. Y entonces comienza la última etapa de la vida de Lavalle, después de haber cometido algunas tropelías, algunos actos en los cuales se había agauchado, digamos, para el concepto que tenían los unitarios, es decir, que empezaron a pasar a degüello prisioneros, etcétera. Entre otras cosas, manda a fusilar a unos personajes que pertenecían al Partido Federal y se enamora de la sobrina y prima de dos de los que él había fusilado, que es Damasita Boedo. Una joven, él estaba casado, se la lleva consigo en su escapatoria mientras va huyendo hacia el norte, perseguido de cerca por las tropas de Manuel Oribe, que habían ofrecido una recompensa por quien lo matara. Y el objetivo de las tropas no solo era matarlo, de Oribe, sino además llevarse la cabeza de él en una pica. Entonces están estos episodios que ha descrito largamente Ernesto Sábato en su libro sobre héroes y tumbas, que dieron lugar también al un disco que en su momento grabó Sábato junto a Eduardo Falú, que es el romance a la muerte de Juan Lavalle, en el cual va escapando los últimos jirones de estos guerreros de la independencia, ya desprovistos de gloria, van escapando, en medio de la animadversión general, va él con Damasita y llegan a Jujuy, y ahí en Jujuy un hombre de las tropas federales descubre el lugar donde se estaba refugiando, efectúa un disparo medio extraño que atraviesa la cerradura de la puerta, la bala, y aparentemente una esquirla con tanto acierto va y le pega en el cuello y se muere desangrado. Esto es curioso porque ha dado lugar a distintas versiones. Algunos dicen que es mentira, que es muy probable. Claro, dicen que se suicidó, cosa que no parece propio de Lavalle, ¿no? Más vale hubiera peleado hasta que lo mataran. Sí. Otros dicen que en realidad lo mató Damasita, que se había ido con él, argumentan novelescamente, para vengar la muerte de su familia, de sus familiares. Ahí era una situación una muerte extraña, como la de ¿no? Atila sería. Sí. Era si no fue así, de cualquier manera esta sería chica lindo, sí, una muerte romántica. Claro.
si no fue así, de cualquier manera, esta chica, si ella no fue quien lo mató, padecía algo así como una especie de síndrome de Estocolmo, ¿no? Porque Sí, se había ido con el claro. verdugo de su familia. Y bueno, la cuestión es que finalmente lo velan en Tilcara, está todavía la residencia donde Sí. donde El lugar velaron del a- descarnamiento de la Valle. Claro, y en Guacalera, que es otra población un poco más al norte, hay un río. En ese río lo descarnan, le sacan toda la carne, la ponen aparte y la entierran para que no la puedan encontrar los federales. Le separan la cabeza y se la llevan aparte para impedir que la agarren los federales, y se llevan todos sus restos a lo que hoy es territorio de Bolivia, ¿no? Ujú. Sí. Esta es un poco la historia de este personaje enigmático, extraño, y que no sabemos si realmente era un loco, era... Por eso hablamos hoy de estas historias, Bueno, ¿no? pero fíjense, ¿no? Porque estamos hablando de Malvinas y relacionándolo con esto. El tema del impacto psicológico de la guerra y los daños que produce. Porque en realidad uno habla de Dorrego, habla de Lavalle, y son personajes que uno los cuesta identificar con una racionalidad. Pero en los contextos en los que vivían y donde la muerte era una visita permanente, Sí. no nos puede Eran llamar otros la valores, atención. entran en Otro otra sistema de valores. dimensión, creo, Sí, ¿no? sí, Porque, a ver, y no es por defender la crueldad, sí. No, por pero favor. cortar la cabeza y llevarla era algo bastante rutinario en esa época. De hecho, es lo mismo que le llevan a López como presente La con cabeza Ramírez, de y era algo muy Ramírez, sí. frecuente, luego se exhibe lo del Chacho. Es decir, hay ciertas prácticas que nos pueden parecer agresivas, violentas, totalmente reñidas con los principios básicos de la humanidad, pero muchas veces uno tiene que ver la historia en los contextos históricos y no solamente de acuerdo al contexto contemporáneo. Claro. Entonces, el caso de Lavalle, uno dice, bueno, se puede haber suicidado, y realmente estaba, digamos, más allá de sus fuerzas, venía perseguido, no tenía Aislado. respaldo, y bueno, él sabía que si era prisionero no le iba a pasar bien. El caso de la muerte en manos de su última compañera, y podría haberlo matado antes, ¿por qué esperar hasta el último momento? Es decir, uno puede hacer Sí, de alguna sí. manera distintas hipótesis. O tal vez sucedió que realmente una O esquirla, puede haber pasado la esquirla. en forma accidental, terminó matando a alguien a quien muchas veces se expuso a tremendos peligros. No solo recordábamos Claro. esta batalla en Brasil, en Riobamba, que le dio su apodo del León de Riobamba, llevó adelante una carga de caballería que está considerada una de las más importantes, Sí. más espectaculares de toda la guerra de la independencia. Es decir, era un hombre que obviamente tenía un valor a toda prueba, pero también, como bien señala Lethierry, un concepto del valor de la vida y de la muerte muy distinto, porque también fue muy cruel él con los prisioneros o con las personas que tuvo que Bueno, ejecutar. el año 29, que fue ese año donde hubo más muertes que nacimientos en la provincia después del asesinato de Dorrego, por Sí, ejemplo, sí, con sí. esta represión generalizada. Pero lo que pasa es que uno a veces supone que estos personajes tendrían que tener una muerte heroica. Y uno dice, bueno, ¿cómo murió Alejandro Magno? Y bueno, parece que lo mató un mosquito. Sí, un virus. Bueno, sí. no, que tuvo una picadura de un insecto infeccioso. ¿Cómo murió Atila? En la cama, en esta circunstancia, de que había una de sus sí. esposas, que cada cual había eliminado a su familia. Entonces, uno espera del héroe el hecho del final heroico. Y el final heroico del héroe, la mayor parte de los casos, no existe. Mueren enfermos, mueren de viejos, mueren por una infección. ¿Viste? Y realmente uno ve esto, el caso de Solano López, en Sí, general, sí, desmiente permanentemente ese final que uno esperaría en una superproducción. Claro, Es claro. así. Es muy, muy bien lo que has definido. Vamos para el final del programa tocar un personaje que para nosotros no tiene nada de héroe, ¿no? Porque fue No un dictador, precisamente. fue un hombre que defendió los intereses de la oligarquía, mucho más, digamos, mucho más criticable que lo que podemos criticarle a Lavalle. Sí. Por que- eso es que en la promoción del programa aclaramos que es un héroe para los antiperonistas y para la oligarquía. Claro, exactamente. Estamos hablando de Pedro Eugenio Aramburu, que fue el hombre que dio el golpe de Estado junto con Rojas, junto con Lonardi. Lonardi, que derrocó a Perón.
Pero no contento con eso, en un segundo momento, era un general de la nación, en un segundo momento, además empieza, producido el derrocamiento de Perón, empiezan todas las tranzas para tratar de sacarlo a Lonardi, que era un hombre que venía del nacionalismo católico y que tenía, digamos, era para ellos demasiado benigno con los peronistas. Claro, porque no quería terminar, digamos, con ciertas conquistas sociales. El peronismo sin Perón. Exacto. Primero que plantea eso. Sí, es muy cierto. Ahí podemos ver también las internas que se empiezan a jugar en el ejército, ¿verdad? Entre el sector liberal, claro. Entre el sector liberal y este sector nacionalista que comienza ya, te digo, muy tempranamente. Tenemos a Mosconi, tenemos al general Savio. O sea, es esta línea que empieza a ser antiimperialista, nacionalista, por un lado católico. O por lo menos nacionalista. Exacto. Nacionalista. Sí. Y vinculada a la UCR, que es muy interesante. Sí, originariamente vinculada a la UCR. Y después la otra línea liberal que viene con una formación totalmente distinta, de la cual Aramburu era un representante. Es el Sí, emblema, claramente. digamos. Cuando logra alzarse con el poder, Aramburu desata una persecución feroz. Pasado ese primer momento de Lonardi, Sí. viene la persecución contra el peronismo que implica desde ya un decreto absurdo, que es el decreto 4161, en el cual prohíben el nombre de Perón, de Evita, Todo. El 7 tirano de mayo. puestos. Sí. A Perón había que decirle el tirano, Tirano de de puesto, puesto. tirano prófugo. No, sí. Sí. Una persecución a los artistas que se habían identificado Sí. con el peronismo, una persecución a los deportistas que le fueron retirado todo tipo de apoyo, Sí. a grandes campeones olímpicos que se vieron perseguidos, tuvieron que dar explicaciones de que si habían recibido un autito que le había regalado Perón o lo que fuera. De la Fundación Eva Perón, las sábanas, los juguetes. Por ejemplo, las sábanas fueron quemadas porque tenían el logo de la Fundación Eva Perón. Sí. O sea, una Se locura. utilizaban los Suprimieron tubos de gas. Los torneos infantiles, los torneos juveniles, todo eso se suspendió. Sí. No alcanzaba con cambiarle el nombre, de que no se llamaran más Evita. Directamente eliminaron esa forma Sí. de organización. Es muy interesante porque se crea una comisión investigadora respecto de la fundación durante un par de años después, y el resultado de la comisión era que durante la etapa de Evita la administración había sido transparente, pero que en realidad el saqueo se había producido cuando se le intervino y se para desguazarla. Claro, sí, Claro, sí. claro. Lo mismo ocurrió en otros lugares. También intentan hacerse con varios periódicos que Sí. lo acusaban a Perón de haber, que sí efectivamente había expropiado periódicos. Sí. Bueno, se produce el caso Satanowski, que era un empleado, un profesional que trabajaba para el diario La Razón, al cual quería la dictadura se lo quería apropiar, y él estaba defendiendo los intereses de los accionistas y le mandaron un grupo de tareas, como lo que después veremos en la dictadura militar, y lo asesinan, y se produce el alzamiento del general Valle y de los militantes peronistas que son secuestrados, son detenidos y son fusilados En los basurales de José en González. junio de 1956. Sí. Conocemos el caso de Valle, de cómo fue fusilado, que era un militar que estaba en servicio, pero los otros fusilados que no tenían estado militar, se les aplicó en forma totalmente inconstitucional la ley marcial. Sí. Porque la ley marcial es solo se aplica Para código militar. Claro, digamos. el Código de Justicia Militar solo se aplica al personal militar. Esta fue una aplicación totalmente irregular de la ley marcial, que incluso fue convalidada por un jurista que muy destacado, que Borda. fue Guillermo Borda, ¿no? Pero lo interesante de esto me parece, entre otras cosas, como con un poco balance, ya que estamos Sí. en el tramo final,
son las tropelías que se han cometido en nuestro país a nombre de la libertad, ¿no? Porque efectivamente vemos las acciones de represión de Lavalle, el asesinato de Dorrego, el futuro presidente de la Corte Suprema diciendo que hay que pasar por encima de la ley y que la victoria da derecho. Borda aplaudiendo la ley marcial. O sea, porque hay quienes apretan el gatillo y quienes dan la justificación ideológica, ¿no? Claro, y por eso, sí, este es el tema de la instigación permanente detrás de estas figuras que, bueno, por ambición de poder generalmente llevan adelante acciones que a veces son impensadas en la trayectoria anterior. Claro. Y bueno, y en el caso de Aramburu no podemos decir que haya sido de ninguna manera heroico en el curso de su vida, no, pero sí tuvo una conducta por lo menos digna en el momento que fue ejecutado. Entonces, para terminar esto, porque esto es parte del testimonio que dan los propios que lo ejecutaron, que fueron el grupo de montoneros que lo secuestró, un secuestro que está revestido de muchas dudas. Sí, dudas de más que nada por las intenciones políticas que había empezado a tener Aramburu, ¿no? Después del gobierno o durante el gobierno de Onganía. Claro, exactamente. La puja entre los sectores del ejército seguía. El sector, digamos, nacionalista que se referenciaba en Onganía y el sector liberal que se referenciaba en Aramburu, y él junto con Lanusse estaban preparando un golpe de Estado. Estaban conspirando. Claro, sí. E incluso se dice que tenían contacto con Perón. Se habla de un posible acuerdo entre Aramburu y Perón, con miras a sacarse de encima a Onganía, que ya había cumplido un ciclo. Recordemos que Aramburu y Perón estaban tremendamente enfrentados, hasta se retaron a duelo, etc. Sí. Bueno, pero vos ya estudiaste bastante, como ese Perón era mucho más contemplativo, ¿no? Claro. Que siempre es muy recomendable el libro de Javier, del último Perón, porque incluso de una vigencia en la actualidad que realmente me parece que invita a leerlo no solo en la clave histórica, sino en términos de receta para nuestro presente. Bueno, muchas gracias. Y hablando de recetas del presente, Aramburu, no nos olvidemos que después de derrocarlo a Perón, firmó el ingreso de la Argentina al Fondo Monetario Internacional, contrajo una deuda externa importante para la época, porque el país estaba endeudado. Comenzó a crecer el fenómeno inflacionario, porque estos señores del liberalismo siempre dicen que ellos son enemigos de la inflación y son los que terminan ocasionando los procesos inflacionarios. Y el mamarracho que hicieron con disolver la Constitución del 49 y reemplazarla por una Constitución sin quórum, prohibido el partido mayoritario. Se volvió todo eso, se volvió para atrás, Sí. Bueno, fíjate de todas maneras que es interesante que los estatutos de las universidades nacionales, de las tradicionales, la mayoría de ellas son de la época de Aramburu. Sí, también el CONICET fue creado en la época de Aramburu. De Aramburu porque se elimina el CONICET que era el que había creado Perón, porque en realidad algunas cosas mantuvo, porque por ejemplo mantuvo la Junta Nacional de Granos, mantuvo la Junta Nacional de Carnes. No era tan cipayo como otros en eso. Incluso creó el yacimiento carbonífero fiscales. Vos sabés que es muy interesante porque Perón crea un organismo de investigaciones antes del CONICET, que tenía una finalidad de desarrollo asociado con el Estado, distinto al CONICET, que tenía luego una idea más bien de desarrollo individual y de generar recursos para equipos internacionales. Pero todavía hoy en día el CONICET festeja como fecha de fundación la fecha del CONICET y no la fecha del organismo original, y hasta mantiene el nombre. Mira vos. También la liquidación de la Universidad Obrera y la creación de la Tecnológica. Claro, exactamente. Bueno, esto era parte de la desperonización que llevó adelante Aramburu. Por eso era un personaje muy odiado por el pueblo peronista, y cuando se produce su ejecución fue celebrado eso como un hecho con un de justicia. Cantito, claro. Ese con los huesos de Aramburu, va a hacer una escalera. Pero lo cierto es que hay dudas sobre el tema de a qué obedeció el asesinato de Aramburu, porque hay quienes dicen que fue un hecho justiciero de un sector peronista, que luego se conoció como Montoneros. Y otros dicen que ese sector o ese grupo
en realidad fue parte de un plan de Onganía. Y existen afinidades ideológicas iniciales. Sí, más que nada por los contactos que mantenía Firmenich con Onganía. Bueno, los dos proceden de un nacionalismo católico. Claro. Del nacionalismo católico. Y bueno, existe un libro incluso que se llama El Z argentino, que fue escrito por un célebre personaje de la época, que era el capitán, denominado Capitán Gandhi, Sí. en el cual habla de que el asesinato de Aramburu fue planificado por el ministro del Interior de Onganía, y que comando de Montonero fue armado por esa dictadura y después se reconvirtió en otra cosa. Este es un debate que algún día lo vamos a dar. Sí, tenemos que Pero profundizar. Sí. Hoy no lo vamos a dilucidar, solamente señalar que existen teorías distintas sobre a qué obedeció la muerte de Aramburu. Y lo último es decir que en el año 74 o 75, no recuerdo bien, Firmenich y Norma Rostito, que eran sobrevivientes de el grupo original que participó en la ejecución de Aramburu, contaron cómo fue sus últimos momentos en la revista Causa Peronista. Y allí destacaron de manera, digamos, rara, digamos, le hicieron un reconocimiento a Aramburu en el sentido de que se comportó con valentía, con coraje, y que en ningún momento mostró ninguna señal de flaqueza o de indignidad en el momento que lo ejecutaron. Entonces, bueno, si bien fue un personaje despreciable a lo largo de su vida, sí tuvo un momento en el cual se comportó dignamente. Bueno, la verdad que fue un programa riquísimo y bueno, como siempre es un tema muy, digamos, muy jugoso, al que se le puede sacar un montón de, digamos, de aristas, ¿no? Así que bueno, podemos seguir con un montón de héroes, estos héroes o demonios en la historia. Que hay muchos en la historia argentina. Y en la historia mundial, pero bueno, hay por todos lados. Así que bueno, fue un gran programa, así que saludamos a los oyentes. Gracias, Pablo, en los controles. Y bueno, nos escuchamos el lunes que viene. Luces y sombras de nuestra historia. Todos los lunes, de 22 a 23.